Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 309. El tema de hoy, advertencias. Prácticamente todo lo que compras hoy en día parece traer algún tipo de advertencia. Algunas de estas advertencias pueden parecer un poco irrisorias. Por ejemplo, el maní de la cadena de supermercados Sainsbury's. Advertencia: contiene frutos secos. Las pastillas para dormir Nitol. Advertencia: pueden causar somnolencia. En un taladro de uso doméstico no está diseñado para ser utilizado como taladro de odontólogos. El peligro es que ignoremos las advertencias cuando muchas de ellas parecen casi absurdas, pero no todas las advertencias son tan irrisorias. El 13 de marzo de 1991 fue un día nublado en el que se produjo uno de los peores accidentes del tráfico de Gran Bretaña. En aquella catástrofe en la autopista M4 murieron 10 personas y 25 resultaron heridas. En medio del accidente, un hombre fue aclamado como héroe. Se trataba de Alan Bateman, quien salió de su vehículo destrozado y corrió a lo largo del arcén central para tratar de advertir a los vehículos que se acercaban de la colisión que había más adelante. No todos valoraron las advertencias. Algunos conductores tocaron la bocina y continuaron dirigiéndose hacia el accidente. Las advertencias de Alan a los otros conductores no solo fueron heroicas, fueron un acto de amor. Jesús mismo advirtió a menudo de los peligros futuros. Véase, por ejemplo, Mateo 7, versos de 13, 19, 26 y 27. Jesús sabía que a largo plazo es un acto de amor mayor advertir a la gente diciéndoles la verdad. Dios te ama y no quiere que te hagan daño. Hay muchas advertencias en la Biblia y todas emanan del amor de Dios por ti. Acompáñame a leer Proverbios en la versión Nueva Biblia Viva. Vamos a estar leyendo los capítulos 26 y 27. Proverbios capítulo 26, versos del 23 al 28. Como baño de plata sobre olla de barro, así son las palabras amables que ocultan un corazón malvado. El que odia lo disimula al hablar, pero en su corazón hace planes malvados. No le creas, aunque te hable con dulzura, porque su corazón rebosa de abominaciones. Puede engañarnos disimulando su odio, pero ante todos se descubrirá su maldad. El que cava una fosa, en ella caerá. El que echa a rodar una roca, contra él se volverá. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca aduladora causa la ruina. Proverbios capítulo 27 del 1 hasta el 4. No presumas del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Deja que sean otros los que te alaben, no te alabes tú mismo. La piedra es pesada y la arena es toda una carga, pero el enojo del necio pesa más que ellas. La ira es cruel y agobiante. El enojo, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Punto 1. Advertencias sobre la naturaleza humana. Es un principio casi invariable de la vida que lo que siembras ahora lo cosecharás más adelante. Gran parte de las enseñanzas de esta sección de Proverbios se resume en este versículo. Cava una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastarán. Se pudo leer en el capítulo 26, verso 27. En otras palabras, cosechas lo que siembras. El escritor advierte contra la malicia, como lo expresa el mensaje. La malicia es un tiro que sale por la culata. El rencor tiene efecto boomerang. Se puede leer en el verso 27 en la versión El Mensaje. Por más que intentamos ocultar nuestro deseo de lastimar a otras personas, llegará el momento en que este deseo quede expuesto y cosecharemos las consecuencias. A continuación, advierte en contra de la lengua mentirosa. Se pudo leer en el verso 28.
Tenemos que cuidarnos mucho de decir solo la verdad sobre los demás. A veces es tentador contar historias exageradas sobre nuestros detractores. Pero el escritor advierte, la lengua mentirosa odia a sus víctimas. Se pudo leer en el verso 28. Continúa advirtiendo sobre la jactancia en el capítulo 27, verso 1, lo pudimos leer. No debemos presumir de lo que vamos a conseguir, ya que no sabemos lo que el futuro deparará. Está bien recibir elogios de los demás, pero la exaltación no debe venir de nuestros propios labios. Se pudo leer en el verso 2. Luego advierte contra las personas pendencieras. Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Se pudo leer en el verso 3. Por último, advierte en este pasaje que la envidia, la cual describió Shakespeare como el monstruo de ojos verdes, es una fuerza aún más poderosa y peligrosa que la ira y la furia. Se pudo leer en el verso 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de los celos? Se puede leer en el verso 4 en la versión Reina Valera del 2015. Acompáñame a orar. Señor, guarda mi corazón, perdona mis pecados, como yo perdono a los que pecan contra mí. No me dejes caer en la tentación, sino líbrame del mal. Amén. Acompáñame a leer Hebreos capítulo 5 hasta el capítulo 6. Hebreos capítulo 5, verso 11. Quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero sé que, como no quieren entender, me va a ser difícil explicarlo. Después de tanto tiempo ya debían poder enseñar a otros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta lo más sencillo principio de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo leche en vez de alimentos sólidos. Esto demuestra que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son ustedes como recién nacidos. En cambio, los alimentos sólidos son para quienes ya son maduros, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hebreos capítulo 6, verso 1. Así que sigamos adelante a otras cosas y como adultos, dejemos a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No repitamos otra vez las primeras lecciones sobre cómo volvernos a Dios, sobre las acciones que llevan a la muerte, sobre la fe en Dios. Dejemos ya lo que se refiere al bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, esto es lo que haremos. A los que en alguna ocasión han entendido el Evangelio, han gustado las cosas del cielo, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y caen de nuevo, es imposible que se les haga volver a Dios. Sería como crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a la burla pública. Si sobre un terreno llueve mucho y proporciona una buena cosecha a sus propietarios, aquel terreno recibe bendición de Dios. Pero si lo único que produce es espinos y abrojos, resulta ser un mal terreno y se lo condena al fuego. En cuanto a ustedes, amados hermanos, aunque les hemos hablado de estos términos, estamos seguros de cosas mejores con respecto a su salvación. Dios no es injusto. ¿Cómo podría Él olvidar el ardor con que ustedes han trabajado o el amor que le han demostrado y le siguen demostrando al ayudar a los del pueblo santo? Pero anhelamos que cada uno siga con el mismo entusiasmo hasta el fin, para que puedan obtener lo que esperan. Verso 12. No se vuelvan perezosos, sino sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredarán las promesas de Dios. Aleluya. Punto 2.
Advertencias sobre la inmadurez. El deseo de Dios es que crezcas en Cristo. Se pudo leer en el verso 11 en la versión El Mensaje. Para que llegues a ser un seguidor de Jesús sano, fuerte y espiritualmente maduro. La madurez requiere una actitud de escucha. Los cristianos a los que se dirige aquí son lentos para entender. Se puede leer en el verso 11 en la versión Dios habla hoy. Dios nos habla continuamente. Se puede leer en Mateo 4:4 y necesitamos desarrollar el hábito regular de escucharlo. Él nos habla principalmente a través de la Biblia. El escritor de Hebreos advierte a sus lectores contra la inmadurez espiritual. Deberían ser maestros. Se puede leer en el capítulo 5, verso 12. Esto no significa ser un grupo de élite. Se esperaba que cualquier persona instruida en la fe enseñara a los demás. Se puede leer en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Una de las mejores maneras de comenzar a crecer en tu propia fe es transmitiéndola a los demás. Es por eso que a menudo invitamos a aquellos que han encontrado a Jesús en Alfa a que ayuden en el próximo curso. Dios quiere que pases de la leche al alimento sólido. La enseñanza es parte de la madurez cristiana. Te anima a ir más allá de las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos, resurrección y juicio. Se puede leer en Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 2. Esta es una lista sorprendente de lo que el escritor considera que es lo básico y es un desafío para todos los que enseñamos en la iglesia. Necesitamos asegurarnos de que, de hecho, estamos formando a todas las personas en estos temas y luego avanzar al alimento sólido. Se pudo leer en el capítulo 5, verso 14. Por ejemplo, te alimentas a través del estudio bíblico, leyendo libros inspiradores y escuchando buenas enseñanzas. Afirma, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Se pudo leer en el verso 14. En otras palabras, la madurez viene a través de la práctica, aplicar las palabras de Dios en nuestra vida. Como decía John Wimber, el filete está en la calle. La madurez no es solo el conocimiento intelectual. Aprendes a llevar a la vida tu fe, aprendes discernimiento en la calle y eso te permite recibir el filete. Luego les advierte del peligro de abandonar o renunciar a su fe. Se pudo leer en el capítulo 6, versos del 4 al 8. Este es un pasaje muy difícil, ya que a primera vista parece sugerir a la vez que un cristiano puede caer y que hay un grupo de personas para quienes el arrepentimiento es imposible. Estas son dos cosas que el resto del Nuevo Testamento deja en claro no son el caso. Ver especialmente Romanos 5:8. Su principal objetivo es fomentar la perseverancia. La gravedad de estas advertencias, que se puede leer en Hebreos 6:4 al 8, deja en claro lo importante que es esto. Sin embargo, en el caso de la caída aludida, no se desarrolla porque está seguro de que no lo harán. No creemos que esto se aplica a ustedes. Se pudo leer en el verso 9 en la versión NTV. Luego los felicita por el fruto que están mostrando en sus vidas. Sus actos de bondad ya son contados por Dios como si se hicieran para Él mismo. Se pudo leer en el verso 10. Dios los recompensará. Ellos han comenzado bien y ahora los anima a terminar bien. Cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final. Se pudo leer en el verso 11. Por lo general, en la vida es mucho más fácil comenzar las cosas que terminarlas. Cuando el entusiasmo inicial desaparece, la continuidad requiere trabajo duro, paciencia y coraje.
El éxito, los frutos y la recompensa llegan para aquellos que mantienen el rumbo con una fe comprometida y luego obtienen todo lo prometido. Se puede leer en el verso 12 en la versión El Mensaje. Acompáñame a orar. Señor, ayúdame a crecer en madurez espiritual. Ayúdame a imitar a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Amén. Vamos a estar leyendo Ezequiel capítulos 4 hasta el capítulo 6. Ezequiel capítulo 4, anuncio del sitio a Jerusalén, verso 1. Y ahora, hombre mortal, toma una tablilla de arcilla y ponla delante de ti y dibuja sobre ella un mapa de la ciudad de Jerusalén. Dibuja allí los terraplenes que se usarán para el sitio, los lugares de donde se lanzarán los asaltos, los campamentos enemigos a su alrededor y también arrietes en derredor de las murallas. Y coloca una plancha de hierro entre ti y la ciudad, como si fuera un muro de hierro. Demuestra gráficamente cómo un ejército enemigo capturará a Jerusalén. Ahí un significado especial en cada detalle de lo que te he dicho que hagas, pues es una advertencia para el pueblo de Israel. Ahora acuéstate sobre tu costado izquierdo durante 390 días, para mostrar que Israel será castigado por 390 años mediante cautiverio y opresión. Cada día que estés acostado allí representa un año de castigo que aguarda a Israel. Después date vuelta y acuéstate sobre tu costado derecho durante 40 días para señalar los años del castigo de Judá. Cada día representará un año. Mientras continúa tu demostración del sitio de Jerusalén, acuéstate allí con tu brazo arremangado para señalar gran fuerza y poder en el ataque contra ella. Esto será un gesto simbólico que profetizará su condena. Y yo te ataré con cuerdas para que no puedas darte vuelta de un lado al otro, hasta que hayas completado todos los días que simbolizarás el castigo para Israel y Judá. Durante los primeros 390 días, come pan hecho de harina mezclada de trigo, cebada, habas, lentejas, ajonjolí y espelta. Junta estas varias clases de harinas en un jarro. Habrás de sacar de esto una ración de 240 gramos por vez, una comida por día. Y usa 2/3 de un litro de agua por día, no más. Cada día toma harina y prepárala, como harías pan de cebada. Mientras todos están observando, lo cocerás sobre un fuego usando excrementos humanos secos como combustible y lo comerás. El sentido de este gesto es que el Señor declara que Israel comerá pan contaminado en las tierras de pueblos paganos a los que les enviará en exilio. Luego yo dije, oh Señor Dios, ¿por qué debo yo contaminarme empleando excrementos? Yo nunca antes he estado contaminado en toda mi vida, desde que era niño hasta ahora. Jamás he comido ningún animal que haya muerto enfermo o que haya encontrado lastimado o muerto, y nunca he comido de las clases de animales que nuestra ley prohíbe. Entonces el Señor dijo, bien, te permito emplear estiércol de vaca en vez de excremento humanos. Luego me dijo, hombre mortal, el pan estará restringido en Jerusalén, será pesado con gran cuidado y comido con temor, y el agua será distribuida con medida y bebida con ansiedad. Yo haré que le falte al pueblo pan y agua, y que se miren el uno al otro con terror, y se llenen de angustia y de remordimientos. Ezequiel capítulo 5, verso de 1 en adelante. Hombre mortal, toma una espada afilada y empléala como navaja de peluquero para afeitar tu cabeza y barba. Emplea luego una balanza para pesar el pelo en 3 partes iguales. Coloca 1/3 en el centro del mapa de Jerusalén, quémalo allí después del sitio. Esparce otro 1/3 por tu mapa y da cuchilladas sobre él. Esparce el último 1/3 al viento
pues yo perseguiré a mi pueblo con los terrores de la guerra. Conserva solo un poco de pelo, atrapándolo con tu manto. Luego saca unos pocos de pelos y arrójalos al fuego, pues este poco representa un grupo de sobrevivientes del que posteriormente vendrá alguien como un fuego contra Israel. El Señor Dios dice: todo esto ilustra lo que sucederá a Jerusalén, pues se ha apartado de mis instrucciones y consejos y ha sido aún más perversa que las naciones que la rodean. Este es el motivo por el que será castigada con tanta severidad. Por eso el Señor Dios dice: yo mismo estoy contra ustedes y los castigaré públicamente mientras todas las naciones vecinas observan. A causa de las graves maldades que han cometido, yo los castigaré en forma más severa de lo que jamás he hecho antes o lo haré después. Los padres y los hijos se devorarán mutuamente, y aquellos que sobrevivan serán esparcidos por todo el mundo. Pues yo les aseguro, porque han profanado mi templo llenándolo con ídolos y ofreciendo sacrificios rituales para ellos. Entonces yo no los perdonaré ni les tendré piedad. 1/3 de ustedes morirá de hambre y peste. Otro tercio será muerto por el enemigo y 1/3 esparciré en desbandada, enviando a sus enemigos con espada en mano tras ellos. Luego, por fin, mi cólera será desahogada. Entonces todo Israel sabrá que aquello que advierto también lo cumplo. Así haré un ejemplo público de ustedes entre todas las naciones, en derredor y ante todos los que pasen por entre las ruinas de su tierra. Quienes los vean se reirán y burlarán de ustedes. Llegarán a ser el hazmerreír del mundo y un terrible ejemplo a todos para que vean lo que sucede cuando el Señor se la toma contra una nación entera en reprensión furiosa. Yo, el Señor, lo he dicho. Les castigaré con hambrunas severas para destruirlos. El hambre se acrecentará hasta que no quede ni un pedazo de pan. Y no solo sobrevendrá hambre, sino que las fieras los atacarán y los matarán a ustedes y a sus familias. La enfermedad y la guerra los cazarán, y las espadas de los enemigos se encargarán de terminar la obra destructiva. Yo, el Señor, lo he dicho. Ezequiel capítulo 6. Profecía contra los montes de Israel. Verso 1. De nuevo me vino un mensaje del Señor: hombre mortal, voltea hacia las montañas de Israel y profetiza contra ellas. Diles: oh montañas de Israel, oigan el mensaje que el Señor Dios trae contra ustedes y contra los ríos, valles y montes. Yo, el Señor mismo, traeré guerra que se extenderá sobre ustedes para destruir los lugares donde se rinden homenaje a los ídolos. Todas sus ciudades serán derribadas y quemadas, y los altares de los ídolos quedarán abandonados. Sus dioses serán hechos pedazos. Las estelas de madera serán quemadas hasta convertirlas en cenizas. Los huesos de sus devotos serán esparcidos entre los altares de los ídolos horribles. Entonces por fin sabrán que yo soy el Señor. Pero dejaré que unos pocos de mi pueblo escapen para ser esparcidos entre las naciones del mundo. Entonces, cuando estén como exiliados entre las naciones, se acordarán de mí, porque yo quitaré su amor por esos ídolos horribles y evitaré que sus ojos sigan buscando con lujuria esas imágenes idolátricas, que son solo basura. Entonces, por fin, ellos sentirán remordimientos por toda esta maldad que cometieron. Verso 10. Entonces se darán cuenta que solo yo soy el Señor y que no estaba hablando en broma cuando les advertí que todo esto les sucedería. El Señor Dios me dijo: alza las manos y patalea y menea la cabeza con profundo remordimiento y di: ay, cuánta maldad ha cometido Israel. Tendrá que perecer por la guerra, el hambre y la peste. La peste caerá sobre los que estén en exilio.
La guerra destruirá a los que vivan en la tierra de Israel, y los que queden perecerán de hambre durante el sitio de la ciudad. Así por fin desahogaré mi indignación sobre ustedes, cuando sus muertos estén esparcidos entre sus ídolos y altares sobre cada colina y montaña, y bajo cada árbol verde y cada gran roble donde ellos ofrecían perfumes delicados a sus dioses. Esas basuras inmundas se darán cuenta que solo yo soy Dios. Verso 14. Los castigaré a ustedes y desolaré sus ciudades, desde el desierto en el sur hasta Ribla en el norte. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Aleluya. Punto 3. Advertencias sobre el juicio. Para empezar, está claro que advertir a la gente nunca es un trabajo fácil. En este pasaje vemos a Dios advirtiendo a su pueblo acerca de lo que les va a suceder. Además, lo que está a punto de suceder a Israel tiene la intención de ser motivo de advertencia para las naciones. Se pudo leer en el capítulo 5, verso 15. Se le dice a Ezequiel que escenifique ejemplos visuales para mostrar la seriedad del pecado y la advertencia del juicio inminente que sucederá si la gente no se arrepiente. Ezequiel tuvo que haber parecido bastante excéntrico. Pasó un total de 430 días acostado de lado. En el capítulo 4, versos del 5 al 6 lo pudimos leer. Lo tuvo que parecer un poco extraño, pero fue una poderosa ejemplificación visual. Posiblemente siempre ha sido así. Las personas tienen más probabilidades de recordar lo que ven que lo que escuchan. El juicio iba a llegar porque el pueblo de Dios ni siquiera ha actuado según los decretos de las naciones que están a su alrededor. Se pudo leer en el capítulo 5, verso 7. Dios nunca emite amenazas vacías. No los amenacé en vano. En el capítulo 6, verso 10 se pudo leer. Las advertencias de Dios son siempre actos de amor. Desea que todas las personas que se arrepientan y lleguen a conocer la verdad. Se puede leer en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Hoy en día nos preocupamos tanto por no querer sonar negativos o críticos, que corremos el peligro de faltar al amor por la falta de valentía a la hora de advertir a la gente de los peligros que se avecinan. Fue precisamente el amor a Dios y al pueblo de Dios lo que llevó a Ezequiel a hacer aquellas demostraciones visuales para advertir del juicio venidero de Dios. A Ezequiel se le dijo que echara sobre sí la culpa del pueblo. Se puede leer en Ezequiel 4, versos del 4 al 6. Aquel ejemplo visual era también un signo de lo que estaba por venir. Jesús hizo lo que Ezequiel solo pudo presagiar. Cargó sus pecados en la cruz. Se puede leer en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Él cargó el juicio de Dios sobre sí mismo y nos permitió a ti y a mí recibir todas las maravillosas promesas de bendición para los que están en Cristo. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús lo cambiaron todo, pero las advertencias para nosotros siguen siendo reales y serias. De hecho, estas advertencias hacen que la realidad de la salvación y las muchas bendiciones disponibles en Cristo sean aún más asombrosas. El Evangelio es una gran noticia. Acompáñame a orar. Señor, dame sabiduría sobre cómo comunicar las buenas nuevas de Jesús con sensibilidad y fidelidad. Dame valor para proclamar todo el consejo de Dios. Amén. La pastora Pipa añade en Ezequiel 4, versos del 1 al 14. Pobre Ezequiel, suena horrible estar acostado de lado durante 390 días y comer alimentos cocinados sobre estiércol. No creo que Dios me haya pedido que haga algo así. Qué bueno que no todos tengamos que ser excéntricos. Recordemos que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta es su servidora, la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.